quiero que abra su Biblia. Esta clase, el texto base de esta clase está, por favor, abra su Biblia. Ahorita aquí no se me trabó. Perdón. Ok, si podemos abrir, bueno, aquí está también, que usted lo puede abrir. Juan 3, del 1 al 6. Alguien, por favor, que lo pueda leer fuerte ese versículo, por favor. Evangelio según San Juan del 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío a los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. O mejor lo oímos. El mismo. Sí, también es Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él? Jesús les contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien, de este texto sale esta primera clase, el nuevo nacimiento, ¿ok? Ustedes saben, un encuentro de un principal de los sacerdotes, Nicodemo, tiene un encuentro con Jesús y de repente tiene una conversación, le dice: Señor, seguramente he visto que tú eres el Mesías, porque si tú no fueras el Mesías no harías las señales que son evidentes, seguramente tú eres el Mesías, el enviado. Y entonces Jesús le dice: bueno, si lo crees, tienes que entender esto. Y le dice a Jesús: todo aquel, para que uno pueda, le dice, Jesús, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos realmente quieren un día ver con sus ojos el reino de Dios? Muy bien, mira lo que dice, entonces presta atención, porque Jesús dijo: para todo aquel que nace de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dice: el que nace de agua y del Espíritu, todo el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, si tú eres alguien que quiere ver el reino de Dios con tus ojos, y no solamente quiere ver, sino que quiere entrar, tienes que entender cuán importante es el nacer de nuevo. Nicodemo no entendía. Le decía: ¿cómo puedo nacer? Como cualquiera de nosotros hubiera preguntado: ¿pero cómo nacer? No, que tengo que volver a meter en la barriga de mi mamá y nacer. No. Y Jesús le está diciendo: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y de aquí surge este tema que vamos a hablar: el nuevo nacimiento. Quiero que entendamos, hermanos queridos, que la necesidad más grande de todo hombre, todos nacemos, desde que tú y yo nacemos en este mundo, nacemos con la necesidad de volver a nacer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come? Se lo voy a explicar, ¿verdad? Quiero que entiendas que todos los que nacemos en esta tierra, nacemos con la necesidad de volver a nacer. Vamos a hablar sobre este tema, el nuevo nacimiento. Y qué mejor que empezar el discipulado con esta clase, porque es el milagro más grande que ha ocurrido en tu vida y en la mía. Eso que Dios ha hecho en tu vida, esa transformación, ese nuevo hombre, esa nueva mujer que ahora tú eres, de aquel encuentro que tuviste con Jesús y que no sabes cómo explicar qué es lo que ha ocurrido con tu vida. Lo que ha ocurrido en tu vida es el milagro del nuevo nacimiento, que a veces no sabemos cómo explicar lo que es lo que ha ocurrido. Esto es lo que ha ocurrido y que hoy lo vamos a entender, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Lo primero con lo que quiero introducir esta clase es: ¿por qué necesitamos volver a nacer? ¿Y esto de volver a nacer? ¿Por qué necesito volver a nacer? Y déjame explicarte esto, que es muy importante que lo entiendas. ¿Por qué tú y yo necesitamos volver a nacer? Vamos al principio de todas las cosas, en el Génesis, en el comienzo de todas las cosas. Dice la Biblia que cuando Dios hizo todas las cosas, Dios creó al hombre, Génesis 1:26, ¿ok? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan? Dios está creando todas las cosas, crea las estrellas, crea la luz, crea las estrellas, crea la luna, crea la vegetación, crea el agua, crea los animales, crea todas las cosas. Y como desenlace final, como la última parte de su creación, lo crea al hombre. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ojo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y todo lo demás. Entonces, quiero que entendamos esto. Cuando Dios comienza en la creación, Dios nos crea al hombre a su imagen y semejanza. Quiero que sepan que los seres humanos, cuando fuimos creados
¿Puedo avanzar ahí? Perdón. Los seres humanos fuimos creados, somos seres tripartitos. Cuando Dios nos crea al hombre, Dios nos crea como un ser tripartito. Somos un espíritu, así estamos compuestos los seres humanos. Somos un espíritu que tiene un alma y habita dentro de un cuerpo. ¿Ok? Así estamos constituidos por tres partes. Somos un espíritu que tiene un alma y habita dentro de un cuerpo. En el alma están alojadas tres cosas fundamentales. En el alma está el intelecto, están las emociones y está nuestra voluntad. Lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales es el espíritu. El espíritu es lo que nos permite tener conocimiento de Dios, poder tener entendimiento de Dios, poder tener una comunión con Dios, una relación con Dios. ¿Ok? Así fuimos constituidos. Y dice la Biblia que Dios creó al hombre en esa forma y Dios puso al hombre en el jardín. No sé cuántos se acuerdan. Dios crea al hombre y lo pone en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan? Dios lo pone en el jardín. Esa palabra jardín, algo que se me escapa, algo interesante aquí, dice Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Esa palabra aliento de vida en la palabra original es el ruach, que es el espíritu de Dios. Entonces, presta atención a esto porque para mí es importante que usted lo entienda. Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, pero después de que lo creó, hizo un detalle especial que está en Génesis 2:7. Dice que cuando lo creó, dice que del polvo de la tierra lo crea y hace un detalle especial. Después que lo crea, dice que sopló. Dios lo ve y sopla de su espíritu, sopla y entonces el ser humano se convierte en un ser, ¿qué cosa? Viviente. Entonces, el ser humano que está constituido de esta forma, cuando Dios sopla el Espíritu de Dios dentro, el ser humano se convierte en un ser viviente delante de Dios. Es decir, cuando el Espíritu de Dios está dentro del hombre, el hombre espiritualmente está vivo y está vivo también delante, se convierte en un ser vivo, viviente delante de los ojos de Dios. Este fue el diseño con el que Dios nos hizo. Un ser donde el Espíritu de Dios habitaba dentro de nosotros y puede tener una relación con Dios y ser así un ser realmente viviente. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando Dios pone al hombre, dice que Dios lo pone en un lugar específico, lo pone en un jardín, ¿se acuerda? En el jardín del Edén. ¿Ok? Esa palabra Edén, la palabra Edén significa disfrute, deleite. Nunca se olvide esto. La palabra Edén significa disfrute, significa deleite. ¿Ok? Entonces Dios lo pone al hombre en el Edén y presta atención porque ahí Dios nos está mostrando detalles de cuál es el propósito de Dios que siempre ha tenido con el hombre. El propósito de Dios es que el hombre disfrute. Dios cuando lo crea al hombre lo crea para disfrutar. Lo pone en el Edén que significa deleite. Dentro del jardín del Edén había un sinnúmero de árboles, de todos los frutos posibles para que el hombre disfrute y se pueda alimentar de los frutos. Pero dentro de todos esos árboles había dos árboles en particular. No sé si usted lo ha escuchado, pero había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Lo he escuchado por ahí? Y cuando Dios pone esos dos árboles, esos árboles tienen un propósito muy especial. Aquel que probaba del fruto de la vida, del árbol de la vida, tenía una particularidad. Todo aquel que probaba del fruto del árbol de la vida podía vivir eternamente, podía vivir para siempre. Y hagamos una pausa ahí porque, mis hermanos, Dios nos está revelando desde el principio cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios que siempre, cuál fue el diseño original de Dios para el hombre. Dios creó al hombre para que viva, para que viva una vida de disfrute, para que disfrute la vida y para que viva para siempre. Ese fue el plan de Dios. Sin embargo, había otro árbol particular dentro del jardín que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también tenía una particularidad. Dios le dio la instrucción a Adán y Eva. Le digo, de todos los árboles, de todos los frutos puedes comer. Del único árbol que te pido que no comas es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comas de este fruto, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. Entonces yo le digo, este es el único árbol que te pido que no comas. Mucha gente pregunta y mucha gente dice, pastor, pero ¿por qué Dios puso ese arbolito ahí en el jardín? Si no lo hubiera puesto, no hubiera evitado tanto problema. ¿Por qué metió ese árbol ahí que nos hizo la falla? Pues ¿saben qué, hermanos amados? Yo he entendido que la presencia de ese árbol en el jardín para mí es una de las mayores evidencias del amor de Dios hacia el hombre. Porque al tener ese árbol ahí, Dios nos dio la capacidad y la libertad de escoger, lo que se conoce como el libre albedrío. Hermanos, para Dios era sencillo simplemente hacer un chasquido de dedos y levantar y crear una generación de robots que le adoren y le sirvan. Pero Dios no quiso eso.
Dios quiso crear gente, Dios quiso crear hombres, seres humanos, que reciban el amor de Dios y que respondan genuinamente a ese amor, que amen a Dios como una respuesta al amor de Dios, no por imposición, no por una obligación, sino por una decisión de su corazón. Y por eso Dios puso ese árbol, para darle la libertad de escoger. No te impongo nada, porque Dios nunca impone nada. Pero yo me imagino igual a Dios poniendo ese arbolito en el rincón más alejado del jardín para que por favor nunca lo veas, nunca lo toques, ¿verdad? Pero usted sabe lo que ocurrió. Usted sabe lo que pasó en escena. El hombre, entró Satanás disfrazado de serpiente en escena y comenzó a seducir y comenzó a provocar y a seducir a Adán para que pruebe del árbol que Dios le dijo que no comiera. Y usted sabe lo que el diablo le dice, ¿se acuerdan? Entra Satanás como una culebra, le comienza a hablar a Adán y Eva y le dice esto. Mira lo que dice Satanás, le dice, hey, come, prueba del fruto de este árbol. ¿Y qué le dicen ellos? No podemos comer, porque Dios nos dijo que el día que comemos de ese fruto vamos a morir. Y ojo con lo que dice el diablo, presten atención porque esto es muy importante y porque esto sigue siendo la misma estrategia de Satanás hoy en día. ¿Sabe lo que le dice Satanás a Adán y Eva cuando le dicen eso? Satanás le dice, no, Dios te miente, no, ciertamente no vas a morir, lo que le dice. Ciertamente no morirás. O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo es, la verdad es que no vas a morir. En otras palabras, lo que Dios te dijo, te mintió. Dios te engaña, Dios te miente, no le creas. Lo que sabe Dios es que cuando pruebas de ese árbol, vas a ser como Dios. Y esa es la misma estrategia que Satanás sigue usando hoy. Dios te miente, no le hagas caso a Dios. Y entonces dice que esa propuesta le pareció atractiva. Voy a ser mi propio Dios, voy a ser independiente, voy a ser autónomo, voy a ser yo. Y entonces le pareció atractiva la propuesta. Y entonces, usted sabe, Eva comió y después le dio de comer a su esposo. Pero presta atención porque le hago toda esta explicación porque quiero que entienda bien en qué condición cayó el ser humano. Recuerden que Dios creó al hombre en un diseño especial, lo creó a imagen y semejanza de Dios, lo creó como el diseño que les acabo de explicar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque Dios le dio una instrucción clara. El día que pruebas de ese árbol, ciertamente morirás. Yo les pregunto, hermanos, cuando Adán y Eva probaron del fruto que no debían de probar, ¿cayeron muertos en ese lugar, sí o no? No murieron, no cayeron muertos en ese lugar físicamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dios mintió? No, mi hermano, déjenme explicarle qué fue lo que pasó. Lo que pasó en ese momento en el ser humano es que el hombre efectivamente murió, pero el hombre murió espiritualmente. ¿Recuerda cómo estaba constituido el hombre? Somos un espíritu que tiene un alma y habita dentro de un cuerpo. Y por el Espíritu de Dios dentro, el hombre se convirtió en un ser vivo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando el hombre peca, el pecado no es otra cosa que desobedecer a Dios. Cuando el hombre peca, lo que hizo realmente fue abrir la puerta de su vida y meter al pecado dentro de su vida y sacar al Espíritu de Dios de su vida, porque el pecado y Dios no pueden convivir juntos. Entonces lo que hizo cuando desobedeció fue esto, abrió la puerta de su vida, sentó en el trono de su vida al pecado y sacó de su trono al Espíritu de Dios que habitaba. Entonces el hombre en ese momento dejó de ser un ser viviente, porque ya no estaba el Espíritu de Dios dentro. El hombre en ese momento se convirtió en un ser, estaba muerto espiritualmente. Yo quiero que entiendan bien esto, porque esto fue lo que pasó con el hombre. El hombre espiritualmente murió. El hombre espiritualmente murió. ¿Ok? Espiritualmente murió. Y el hombre al morir espiritualmente perdió su relación con Dios, perdió su comunión con Dios, dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de que Dios sea quien guíe su vida. Espiritualmente murió. Y a partir de ahora, quien comenzaba a gobernar su vida era el pecado. Hermanos, si les puedo resumir la palabra pecado en una palabra, ¿saben cuál es la palabra pecado en una palabra? Es egoísmo. La palabra pecado en una sola palabra es egoísmo. Todos los pecados surgen, parten del egoísmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el hombre? El pecado comenzó a estar dentro del ser humano y el pecado comenzó a afectar todo el ser humano. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue hacerlo morir espiritualmente. El hombre murió espiritualmente. Y el hombre al morir espiritualmente se convirtió en un ser almático. Ahora quien gobernaba al hombre era el alma. Y recuerden que estaba en el alma. ¿Se acuerdan? Estaban las emociones, el intelecto y la voluntad. Déjenme explicarles qué es lo que pasó, porque yo creo que usted entiende en qué condición cayó el hombre. El hombre se comenzó a corromper por causa del pecado. El pecado lo mató espiritualmente, mató su relación con Dios y comenzaría a afectar primeramente el alma. ¿Y sabe qué es lo primero que afecta? Lo primero que corrompe el pecado, lo primero que corrompió fueron los pensamientos.
el hombre ya no tenía los pensamientos, ni la palabra, ni la guía, ni la dirección de Dios, sino que comenzó a ser bombardeado por la palabra y por la voz del pecado, por el egoísmo. Desde ese momento ocurre y nace lo que se conoce como el humanismo, el hombre como el centro de todas las cosas. Yo soy lo más importante, yo busco mi bienestar y no me importa a precio de cómo conseguirlo. No me importa si para alcanzar mi bienestar tengo que perjudicar a otros, yo busco mi bienestar. El hombre como el centro de todas las cosas. Pensamientos egoístas. Tú buscas tu bienestar y no importa a quién tengas que hacer daño con tal de alcanzarlo. Eso comenzó a corromperse en los pensamientos. Se convirtió el hombre en pensamientos egoístas. Tú eres lo más importante. Tú eres el centro. Todo lo contrario a lo que un hijo de Dios representa, al diseño de Dios. Porque el diseño de Dios, en el diseño de Dios, nosotros somos cristocéntricos. Fuera del diseño de Dios, el hombre es egocéntrico. Todo gira alrededor de mí. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que comenzó el hombre a ser contaminado, corrompido sus pensamientos, pensamientos egoístas? Solo tú eres lo más importante, eres el centro, eres lo más importante. Esos pensamientos corrompidos después comenzaron a afectar otra área del alma. ¿Sabes cuál es? La voluntad. Porque de acuerdo a los pensamientos que tú y yo tenemos, nuestros actos comienzan a manifestarse. La Biblia dice, tal son los pensamientos del hombre, tal el hombre es. ¿Has escuchado ese versículo? Es decir, que usted y yo somos respuesta a nuestros pensamientos. A todo lo que has venido alojando durante toda tu vida, tus pensamientos, así tú vives. Tú vives de acuerdo a todo lo que has alojado en tus pensamientos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El hombre fue contaminado con pensamientos egoístas y esos pensamientos egoístas se comenzaron a manifestar con actos egoístas. Para muestra un botón, los primeros hijos de Adán y Eva, ¿quiénes fueron? ¿Quién se acuerda? Caín y Abel, ¿se acuerda? Y ya entre ellos, entre hermanos, comenzó a sentir Caín envidia de su hermano Abel. ¿Se acuerdan? Ambos presentan una ofrenda y Dios le agradó más la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel realmente estaba alineado al diseño de Dios, porque traía un cordero que representaba lo que Cristo vendría a ser para que el hombre salga de esa condición. Pero entonces Caín siente envidia, siente celos, siente odio a su propio hermano, al punto que lo llevó a hacer ¿qué cosa? A matar a su propio hermano. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Y lo mató. Pensamientos egoístas comenzaron a hacer actos egoístas. Yo soy lo más importante. ¿Cómo es posible que él sea más importante que yo? Nadie puede ser más importante que yo. Al punto que te llevó a matar a tu propio hermano. Esos actos jamás fueron el diseño de Dios, pero son la manifestación de la corrupción del pecado en el ser humano. Entonces, el pecado corrompió nuestros pensamientos, comenzó a corromper nuestros actos y como consecuencia comenzaría a corromper ¿qué cosas? Nuestras emociones. Porque cuando tú recibes actos que te lastiman, actos que te ofenden, entonces tus emociones se comienzan a corromper y se comienzan a lastimar. Entonces comienzan a manifestarte emociones que nunca fue el plan de Dios. Comienzan a nacer odio, rencor, resentimiento, envidias. Todas esas emociones que nunca fueron el diseño de Dios comienzan a manifestarse producto de la corrupción de lo que el pecado trajo. Entonces, en esa condición, yo quiero que usted entienda esto porque esto es importantísimo. Quiero que entiendan qué fue lo que pasó con él, en qué condición cayó el hombre. Entonces entraron los complejos, entraron los temores, los miedos, la ansiedad, la depresión. Todas esas cosas son consecuencias de la corrupción de lo que el pecado hizo en el ser humano. Y lo más triste, que el ser humano no solamente cayó en esa condición, sino miren lo que dice Juan 8:34, dice, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué es? Esclavo del pecado. Mira qué sabe. Entonces el hombre pecó desde ese día, y no solamente que pecó, pasó todo lo que pasó que les acabo de mencionar, pero sobre todas las cosas cayó en una condición que para mí es importante que usted la entienda. El hombre, por causa del pecado, se convirtió en un esclavo del pecado. Y quizás usted y yo escuchamos hoy la palabra esclavo y quizás no la terminamos de entender lo que la palabra realmente significa o lo que la Biblia está tratando de enseñarnos. Pero para poder entender lo que el esclavo significa o la connotación del esclavo en este contexto, tendremos que remontarnos un poco a los tiempos atrás. Usted quizás ha visto esas películas de la esclavitud que habían muchos años atrás, esclavitud de raza, esclavitud de muchas cosas. Usted sabe cómo vivía un esclavo.
¿Se acuerdan? ¿Se han visto por una película? ¿Cuál es la condición de vida de un esclavo? Un esclavo era avergonzado, era humillado, era maltratado. ¿Sí o no? Y no sé qué, por más que el esclavo quería salir de esa condición, por más que deseaba salir, ¿qué pasaba con el esclavo? ¿Podía salir o no podía salir? No. ¿Por qué no podía? Porque no era libre. Porque le pertenecía ¿a quién? A un amo. Eso fue lo que pasó con el ser humano. El ser humano pecó y se convirtió en un esclavo del pecado. Es decir, que esa condición de descomposición, esa condición de sufrimiento, nos convertimos en un esclavo de esa condición. Por más que queremos, por más que el hombre quiere salir de esa condición, no puede salir. ¿Sabe por qué? Porque es un esclavo del pecado, porque le pertenece a su amo. Y les hablo todo esto porque quiero que entiendan que esa es la realidad en la que caímos todos los seres humanos, hermanos amados. Me encanta este versículo que dice en Génesis 5:3. Miren lo que dice. Cuando Adán había vivido 130 años, ojo, cuando Adán había vivido 130 años, o sea que Adán no cayó muerto ese día cuando comió el fruto. Adán vivió 130 años, mi hermano. Pero miren lo que dice. Engendró a un hijo a su semejanza. Ojo, engendró un hijo ¿a qué? A su semejanza. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? A imagen y semejanza de quién. Presta atención a esto. Porque desde que entró el pecado en el hombre, entró la naturaleza, cambió el diseño del hombre. Y todo lo que nacemos desde Adán, porque quiero que sepa que todos nosotros venimos de Adán. Todos. Pero todos los que venimos, ya venimos con un diseño diferente. Un diseño que está tergiversado por el pecado. Ya no nacemos tú y yo a imagen y semejanza de Dios como fue el diseño original, sino que tú y yo nacemos como a imagen y semejanza de quién? De Adán. Dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió ¿a cuántos? A todos los hombres, incluso a mí, incluso a ti. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Porque aquí voy al desenlace de esto, hermanos. Quiero que sepan que esa condición corrompida por el pecado, pensamientos egoístas, actos egoístas, emociones egoístas, esa fue la condición en la que caímos toda la humanidad. Todos estamos en el mismo saco, mis hermanos. Y déjenme darle un ejemplo para que usted lo entienda mejor. Porque esa naturaleza pecaminosa, todos nacemos con esa naturaleza. Por eso es que a un niño cuando nace, ¿cuántos tienen hijos pequeños aquí? Ok, a un niño cuando nace hay que enseñarle a portarse ¿cómo? Bien, porque portarse mal, aprenden solos. ¿Quién enseña a portarse mal? Hay una naturaleza con la que venimos. Denle un juguete a un niño y después quítenselo a ver cómo se le pone. Hay una naturaleza egoísta con la que venimos. Y esto se manifiesta, déjenme darle, quiero abrirle sus ojos. Quiero darle unos pequeños ejemplos sencillos hasta ejemplos tan fuertes de cómo la naturaleza egoísta está en el ser humano. Ejemplos egoístas como estos. Así esta es nuestra naturaleza, esta es la sociedad en la que vivimos, en esta condición. Por ejemplo, cuando estamos en un semáforo, esperando la roja para mirar, semáforo para mirar hacia un lado, hacia un costado, hace la fila para mirar. De repente viene alguien que se considera más sabido. ¿Y qué más? Hace doble columna o se pone adelante. ¿Cuál es el mensaje que indirectamente está dando? O sea, yo soy más importante que tú. No me importa el tiempo que estás esperando o la persona. Yo vine más tarde, pero me pongo adelante. Estoy diciendo, yo soy. ¿Qué pasó? Venga. Pasa. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Es, yo soy más importante que tú. Yo busco mi bienestar. No importa si tú estuviste esperando y me tienes que esperar. Pequeños detalles como esos, hermanos. Pequeños detalles muestra el egoísmo del ser humano. O cuando alguien está en el trabajo y para buscar un mejor puesto, no importa quién tenga que serrucharle el piso, no importa quién tenga para sacarlo y yo ganar. Egoísmo. Egoísmo del ser humano. Hasta ejemplos más fuertes. Un hombre que está casado, que tiene a su esposa, pero que de repente comienza a atraerle otra persona que quizás es más joven que su esposa, que está en otra condición, y entonces no le importa el daño que le pueda causar a su esposa, una mujer, no le importa el daño que le pueda causar a sus hijos, que van a crecer sin el cuidado de sus padres, no me importa el daño porque yo pienso, el famoso forma de pensar, no, yo tengo mis derechos. El egoísmo. Yo tengo los derechos de hacer las cosas. Egoísmo. Solo pienso en mi bienestar, en satisfacer mis deseos, en lo que yo quiero, en lo que yo busco. Egoísmo.
O un hombre que para cortejar a una mujer hace de todo. Porque cuando un hombre está en campaña, hace de todo. Te vas a la luna. Pero después que consigue lo que quiere, ya quiere a otra persona. No le interesa el daño que le causa a la persona. ¿Por qué? Porque egoísmo, egoísta. Solo pienso en mis deseos. No me importa a quién tenga que jugar, a quién tenga que lastimar. Bien, egoísmo, hermanos. Toda la naturaleza está resumida en esto, el egoísmo. Vamos con dos grandes escalas. Por ejemplo, las grandes industrias. Las grandes industrias, por ejemplo, la farmacéutica. No me importa los virus que tenga que lanzar, no importa las enfermedades que tenga que provocar, porque yo mismo les vendo la cura y yo me enriquezco. No me importa a quién perjudico, no me importa cuándo tenga que morir, porque yo solamente pienso en llenarme mi conciencia. Las grandes industrias, la pornografía, no me interesa cuánto destruye a la juventud, no me interesa cuánto destruye a los matrimonios, no me interesa cómo pudra la mente de la gente, porque lo único que pienso es llenarme los bolsillos de dinero. Todas las industrias, las grandes industrias, la música, todas las cosas, lo único que piensan es enriquecerse, ¿no? Al costo que sea. La industria alimenticia. No me importa a quién tenga que enfermar, no me importa cuánto tenga que matar, a cuánto tenga que, por una mala alimentación, porque lo único que importa es hacernos adictos a ciertos alimentos y yo enriquecerme. ¿Está conmigo? Quiero que entienda lo que ocurre. Quiero que entienda cómo esto está en toda la naturaleza del ser humano. El egoísmo, en esa condición cayó la humanidad, en esa condición cayó todo. Por eso es que el sistema está como está, por eso es que la sociedad está como está, porque vivimos una sociedad egoísta. Una sociedad que solamente pienso en mí y no importa a quién tenga que hacer daño. Les explico todo esto, pero quiero que entiendan en qué condición cayó el hombre. Y por eso, cierro con esto, por eso la necesidad más grande que tiene el hombre es la necesidad de volver a nacer. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con volver a nacer? ¿Qué tiene que ver esto? Acompáñenme a Romanos capítulo 7, por favor. Abra conmigo su Biblia. Romanos capítulo 7. ¿Lo tiene? Romanos 7. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Qué dice en su subtítulo que está arribita? ¿Qué dice el subtítulo ahí en su Biblia? ¿Qué dice? Analogía tomada de qué? ¿Una analogía qué? Es una comparación. O sea, va a ser una comparación tomando como ejemplo, ¿qué cosa? El matrimonio. Fíjense, presta atención a lo que dice. Versículo 1 dice, hermanos, el apóstol Pablo habla, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente, qué dice? En vida, ojo con esto, solamente en vida. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras ¿qué cosa? Vive. Pero si su esposo muere, ¿ella cómo queda? Queda libre de la ley que unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si se muere su esposo, ella queda como libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Ojo, usa ese ejemplo del matrimonio para darnos esta enseñanza espiritual profunda. Miren, sigue conmigo, versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron, ojo, murieron a la ley mediante ¿qué? Mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de que de pertenecer al que fue levantado entre los muertos, de este modo haremos fruto para Dios. Ojo, versículo 5. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Versículo 6 dice, pero ahora, al morir, ojo, al morir a lo que nos tenía como atados, subyugados, hemos quedado como libres de la ley a fin de poder servir a Dios. Présteme atención, este texto es increíble, hay una revelación tan profunda aquí. Lo que Pablo está diciendo, presten atención, debe hacer una comparación de una enseñanza. Y usa el matrimonio, dice, así como en el matrimonio, a todo matrimonio hay una ley que los une. ¿Cuál es la ley que los une al matrimonio? La ley del matrimonio, ¿sí o no? Lo que ha unido Dios, que no lo separe. Hay una ley, el matrimonio está unido. El hombre dejará a su padre y a su madre y será un solo ser. Hay una unión por el matrimonio. Y solamente la muerte, en teoría, los puede separar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Así como en la ley de matrimonio están unidos a una ley, y la única forma de que uno de ellos quede libre es que uno de los dos, ¿qué cosa? Muera. Porque
si mientras estén vivos, siempre hay esta ley que nos une. La única forma que quede libre de esta ley es que uno de los dos muere. Si uno de los dos muere, entonces queda libre para poder rehacer su vida si es que lo considera. Ojo, usa esa enseñanza natural para una enseñanza espiritual muy profunda. Dice, asimismo, ustedes, nosotros, estamos unidos a alguien con una ley. Y estamos unidos, ¿sabe a quién? Al pecado. Estamos unidos por la ley al pecado. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Tenemos una ley que nos une. El pecado nos une. Y tenemos una relación que nos une con el pecado. Esta relación no es de esposo y esposa. Es una relación de amo y esclavo. ¿Se acuerda? Todo el que peca se convierte en esclavo. ¿De quién? Del pecado. Hay una relación tuya y mía que nos une o que nos unía antes. ¿Verdad? Una relación de ¿qué? De amo y esclavo. La única forma de poder ser libre de esta atadura es que uno de los dos, ¿qué cosa? Muera. Es por eso que hay una atadura que por más que queremos salir, así como un esclavo, por más que quiero salir de esta condición, no puedo. Quiero cambiar mi carácter, quiero dejar esta adicción, quiero dejar esta inmoralidad, quiero ser diferente. Por más que quieres, parece que no puedes. Quiero dejar las drogas, paso clínica en clínica y no puedo. Porque por más que tú quieres, hay una ley que te ata. Eres esclavo, no puedes, no puedes, porque tú le perteneces al pecado. Por más que quiero salir de esta condición, quiero dejar la ansiedad, quiero dejar la depresión, quiero dejar esta condición, pero hay una ley que te une. La única forma posible y real para que tú puedas ser libre es que uno de los dos muera. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando tú recibiste a Cristo Jesús? Cuando tú creíste, cuando tú escuchaste el Evangelio y recibiste a Jesús en tu corazón, lo que ocurrió en tu espíritu, porque quiero que entiendas, esto pasó en tu espíritu. Recuerden lo que pasó espiritualmente con el hombre. Lo que pasó cuando tú recibiste a Jesús es que, ¿sabes lo que pasó? Lo que pasó en el espíritu es primeramente que tu vida espiritual, que estaba muerta, o sea, esa nueva vida, esa nueva naturaleza, ya no guiada por el Espíritu de Dios, sino guiada por el pecado. Esa naturaleza, cuando tú creíste en Cristo Jesús, esa naturaleza murió. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Cuando tú recibiste a Jesús, esa naturaleza que antes dominaba el pecado, murió en la cruz con Jesús. Y al morir espiritualmente, entonces, ¿cómo quedaste? Quedaste libre. Libre para poder empezar una nueva vida. Entonces has vuelto a nacer. ¿Y cómo ocurre este nacimiento? Porque el Espíritu Santo de Dios, aquellos que hemos recibido a Jesús, ha venido a morar dentro de nosotros. ¿Se acuerdan? Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino nuevamente a nosotros. Y por causa de que el Espíritu Santo está en nosotros, volvió a ocurrir el diseño del inicio. ¿Se acuerdan? El hombre espiritualmente volvió a vivir. Y es el Espíritu Santo en nosotros que ha comenzado a hacer la obra restauradora, regeneradora en nuestras vidas, el proceso de santificación. Y ha comenzado a restaurar nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestras emociones. Eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Por eso es que dice, renueve sus pensamientos. Ahora, los pensamientos que escuchamos es la palabra de Dios quien nos renueva la mente. Y por eso vivimos de una forma diferente. La gente no entiende cómo cambiaste. Esto es lo que ha pasado en mi vida. Ahora puedo vivir diferente porque soy libre. Y porque ahora quien me guía son los pensamientos, es la palabra de Dios. Y mis actos son diferentes. Y esos actos, donde antes provocaba enfermedad, donde antes provocaba emociones que lastimaban, ahora provoca emociones que dan vida. Entonces comienza a sanar mis emociones, comienza a sanar mis heridas. Eso es lo que ha pasado en tu vida y en la mía. Por eso es que la necesidad más importante del ser humano es la necesidad de volver a nacer. Por eso, como comencé la clase, les decía, todo ser humano desde que nacemos con la necesidad de volver a nacer. No nacer físicamente, sino volver a nacer espiritualmente, porque un día morimos cuando el pecado entró en nuestras vidas. ¿Está claro eso ahí? Eso es fundamental. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es lo que ha ocurrido. Por eso es que la gente no entiende cómo es que tu vida ha cambiado. ¿Qué te hicieron? ¿Te lavaron la cabeza? No entienden. Porque es locura. No pueden entender. Esto es lo que ha ocurrido. Espiritualmente fuiste libre y por eso puedes vivir una forma donde antes te dominaban tus deseos. Ahora puedes vivir una vida diferente. Ahora puedes vivir una vida que le agrada a Dios, de verdad. Ha cambiado tu vida. Has vuelto a tener una nueva naturaleza. Ya no tiene una naturaleza esclava del pecado. Tiene una naturaleza libre para vivir para Dios. Por eso es que nuestra vida es distinta. Eso es lo que ha ocurrido en tu vida. Ese es el milagro más maravilloso que hemos experimentado, que es el milagro del nuevo nacimiento. ¿Ok? Avanzamos. Rápido, unas cuantas cosas teóricas que que lo entiendan acerca de este tema. ¿Qué es nacer otra vez? ¿Qué es nacer otra vez? Quiero primero decirle qué no es nacer otra vez. Y quiero decirle que nacer otra vez no es reencarnación. ¿Ok? No es, cuando hablamos de nuevo nacimiento, no estamos hablando de reencarnación. Lo tuvimos claro cuando
Nicodemo le dijo que tengo que volver a nacer de la barriga. No, no se trata de volver a nacer físicamente. El nuevo nacimiento es el volver, es la transformación de nuestra naturaleza espiritual. Es volver a nacer, pero espiritualmente. La reencarnación no es una doctrina que enseña, nosotros no creemos, la Biblia no enseña acerca de la reencarnación. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿qué dice? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Está establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? Una sola vez. Aquí no hay nada de reencarnación. Aquí se derrumban esas doctrinas de que cómo de acuerdo a cómo te comportaste en tu vida, de acuerdo a eso vas a renacer en la siguiente vida. Si te portaste mal, vas a nacer en un sapo, en una cucaracha. Si te portaste bien, vas a nacer bien. O sea, la reencarnación no es doctrina, no enseña la Biblia. No estamos hablando, nuevo nacimiento no significa nacer físicamente, sino el nuevo nacimiento es una transformación de nuestra naturaleza espiritual. Es importante que lo tenga bien claro. Es lo que ha ocurrido aquí. 2 Corintios 5:17 lo explica muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que ha ocurrido en el nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo? Ya entendí qué es nacer. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús se lo explicó muy claro a Nicodemo. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Para nacer de nuevo tienes que nacer de agua y nacer de qué? Del Espíritu. Son las dos cosas fundamentales para volver a nacer. El que no nace de agua y el que no nace de Espíritu no puede ver y entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo nacemos de nuevo? Tienes que nacer de agua y nacer de Espíritu. Cuando habla de nacer de agua, ¿a qué se refiere? El agua representa el arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista bautizaba, el primo de Jesús? Él bautizaba para arrepentimiento de pecados. ¿Se acuerdan? Arrepentidos, conviértanse. El agua representa arrepentimiento. ¿Ok? Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces el agua representa el arrepentimiento y el nacer del Espíritu representa la vida que trae el hombre, el Espíritu Santo, por causa de la fe. ¿Se acuerdan? Nacer del Espíritu. Recuerden cuando el pecado entró, el hombre espiritualmente murió. Nacer del Espíritu es que el Espíritu del hombre nuevamente vuelva a nacer. Y para que eso ocurra, necesitamos que el Espíritu de Dios nuevamente venga a nuestras vidas, y eso solamente por causa de la fe en Cristo Jesús. Lucas 3:16 respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él nos bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Es un nacer del Espíritu, que el Espíritu Santo nazca en nuestras vidas. Entonces, en conclusión, podríamos decir entonces que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo nos conducen a la experiencia sobrenatural y divina del nuevo nacimiento. ¿Ok? Avanzamos. ¿Qué agentes intervienen en el nuevo nacimiento? ¿Qué agentes intervienen? Y aquí es interesante, o sea, ¿quiénes son los que intervienen para que se pueda gestar el nuevo nacimiento en tu vida y en la mía? Y hay 4 agentes que ahí en su folleto tienen, que los vamos a identificar, y para eso hay 4 versículos que están ahí, y le voy a pedir por favor a alguien, vamos a hacerlo por acá en orden, desde acá, por favor. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Pía. 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 Pía, ¿verdad? Ya, Pía, tú me vas a ayudar con este versículo y así para atrás nos vamos leyendo el siguiente. Son 4 versículos, ¿ok? Pero les voy a pedir lo siguiente. Vamos a leer el versículo y vamos a tratar de identificar qué agente, en el versículo que vemos, qué agente interviene para provocar el nuevo nacimiento, ¿ok? A ver, Pía, primero, ¿qué dice? 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Muy bien. ¿Qué agente identificamos ahí que interviene en el nuevo nacimiento? ¿Qué agente? ¿Quién? Dios Padre. ¿Cuál? Dios Padre. Muy bien, Carlito. En esta clase siempre se demoran en identificarlo, se confunden, me dicen Jesucristo. No, mira lo que dice. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, ¿qué agente interviene aquí? Dios Padre. Es uno de los agentes que interviene en el nuevo nacimiento. Vamos con el segundo. Corintios Ajá. 5:17. De Sí. modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. ¿Qué agente interviene aquí en el nuevo nacimiento? Espíritu. ¿Ah? Sí, No, sí. ¿cómo? Léalo bien ahí.
De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué agente interviene? Jesucristo, Dios Hijo. Muy bien. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. O sea, nuevo nacimiento también interviene nuestro Señor Jesucristo. Póngale Dios Padre, ahora Dios Hijo. Vamos con el siguiente. Por favor, Davidito. Juan 3, 5 al 6. ¿Qué dice? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien. ¿Qué agente interviene aquí entonces? Dios Espíritu. Muy bien. Póngale Dios Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y vamos con un último agente. Por favor, Luchito, que está en Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer con la palabra de verdad, para que seamos primicias de su película. Muy bien, ¿qué agente está ahí? La palabra, muy bien, Luis. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de la verdad. El cuarto agente que interviene en el nuevo nacimiento es la palabra de Dios. Entonces son los cuatro agentes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la palabra. Déjenme explicar una forma más práctica o dinámica cómo lo podemos entender. A mí me gusta entender esto. Y me gusta imaginarlo de la siguiente forma. Haga de cuenta que Dios Padre, ¿cómo es este proyecto del nuevo nacimiento de nuestra vida? El Dios Padre es como el arquitecto. ¿Ok? El arquitecto. ¿Sabe que el arquitecto, cuál función tiene el arquitecto? Está un terreno vacío y el arquitecto ya lo vio, ya tuvo una visión, ya vio el proyecto, ya lo vio, tiene la visión de lo que va a ocurrir. Es el arquitecto. Y eso es lo que el Dios Padre hace. Él tuvo la visión de que tú y yo volvamos a hacer. Él tuvo la visión, el proyecto es de podernos rescatar, de podernos salvar, de que tú y yo volvamos a hacer. Él tuvo el proyecto, él fue el arquitecto. Dios Hijo opera en este mismo ámbito como el obrero. Una vez que el arquitecto tiene el proyecto, entonces el obrero es quien lo pone en obra el proyecto. El obrero es el que trabaja. Y esa fue la obra que hizo el Señor Jesús. Él fue el que sudó, Él fue el que se hizo hombre, Él fue el que recibió tus pecados y los míos, Él fue clavado en la cruz, Él fue burlado, Él fue el que la sudó para que tú y yo podamos alcanzar el nuevo nacimiento, para que tú y yo podamos ser rescatados. Ese es el Dios Hijo, esa fue la obra que Él hizo. Dios Espíritu, en este mismo ámbito, ¿cuál es la función de Dios Espíritu? ¿Cómo intervino en este proyecto? El Espíritu Santo es como aquel corredor del proyecto. Una vez que el arquitecto lo diseñó, el obrero lo hizo, lo realizó, el Espíritu Santo es el corredor, el que va y trata de convencerte de que tú disfrutes de ese proyecto. Eso es la obra del Espíritu Santo. Es el que usa personas para tocar tu corazón, es el que te inquieta, es el que constantemente no se cansa de hablarte, que usa amigos, que usa personas, que usa un sinnúmero de gente para todo el tiempo redarguir tu corazón. Esa es la función del Espíritu Santo. Trata de impulsarte, trata de hablarte, trata de inquietarte, no te deja tranquilo. Esa es la función del Espíritu Santo. Tratar de convencerte de todas las formas posibles que Él tiene el mejor proyecto de tu vida. ¿Sí o no? Y el último agente es la palabra. Y la palabra en este mismo ámbito, para mí es como aquella foto del proyecto que el corredor lleva. Se ha visto que a veces quizás tú dices, yo no tengo plata ni para nada ahorita, pero te enseñan la foto de la casa y tú, ¿dónde firmo? No tienes ni plata, entonces viste la foto y te convenció. Quiero esa casa, ¿dónde firmo? Eso es lo que hace la palabra. La palabra de Dios no es cualquier libro, es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y cuando la leemos, comienza a provocar algo en nuestra vida que nos transforma, que nos libera, que nos atrae, que nos cambia la vida. Esa es la palabra de Dios, que nos santifica, que nos renueva, que nos lleva. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces todos los milagros comienzan a ocurrir en nuestra vida. Cada vez que escuchamos en algún lugar la palabra, cada vez que leímos la palabra, fue lo que comenzó a transformar nuestra vida. Entonces, de esa forma intervienen estos cuatro agentes para que tú y yo podamos disfrutar de este proyecto hermoso que se llama el nuevo nacimiento. Y terminamos con esto. ¿Cómo se llega? ¿Cómo es el proceso del nuevo nacimiento? Una forma muy práctica. Se los digo aquí rapidito. En este cuadro está el suceso, está el texto, está la voluntad de quién es y qué pensamos que significa. Y el primer suceso, así ocurrió el proceso del nuevo nacimiento de nuestra vida. El primer suceso fue el pecado universal. ¿Se acuerdan cómo el hombre pecó y en qué condición cayó? Pecado universal. Versículo Romanos 3:9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo ¿qué? Pecado. El pecado universal. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado universal, todos los seres humanos somos pecadores. Y entonces,
¿De quién fue la voluntad de pecar? ¿De Dios o del hombre? El ser humano, el hombre fue el que pecó. ¿Ok? ¿Qué piensas que significa? ¿Cuál es la conclusión? Todos los hombres somos pecadores, incluso yo. ¿Ok? Vamos al siguiente suceso del proceso del nuevo nacimiento. Después del pecado universal vino lo que se conoce como la justificación universal. Romanos 3:24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en quién? En Cristo Jesús. Ciertamente que todo el hombre, todos los hombres caímos en una condición de pecado, todos hemos pecado y todos estamos condenados. Pero bendito sea Dios que Él tuvo un plan, que Él tomó la iniciativa, que Él envió a su Hijo para pagar tu deuda y la mía y para podernos justificar, para podernos rescatar, para podernos salvar. Y así como ocurrió el pecado universal, también ocurrió la oportunidad de ser de la justificación universal, de que todos puedan ser justificados. ¿De quién fue la voluntad de justificar del hombre de Dios? Definitivamente fue Dios quien tomó la iniciativa. ¿Qué conclusión llegamos? Todos los hombres, ojo, todos los hombres podemos ser justificados, incluso yo. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Todos los hombres podemos ser justificados, incluso yo. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no lo pueda cubrir. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que la gracia es mayor que el pecado. No importa el tamaño del pecado que has cometido, más grande es la gracia de Dios. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Así que deja de decirle a Dios cuán grande es tu pecado y comienza a decirle a tu pecado cuán grande es el amor de tu Dios. Así que todos podemos ser justificados, incluso yo. Siguiente proceso, el arrepentimiento. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Este es el proceso para que podamos volver a nacer, el arrepentimiento. ¿De quién debe ser la voluntad de arrepentirse? ¿De Dios o del hombre? Del hombre, ¿ok? ¿Qué conclusión llegamos? Todos los hombres necesitamos arrepentirnos, incluso yo, ¿ok? Y por último, el último proceso termina con esto, con la fe, con creer. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él, ¿qué cosa? Cree, que en Él crea, para que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿De quién es la voluntad creer? ¿Del hombre o de Dios? Del ser humano. Y terminamos con esta conclusión. Todos los hombres necesitamos creer, incluso yo. Entonces este cuadrito nos muestra cómo es el proceso del nuevo nacimiento. Todos caemos en el pecado universal. Dios tuvo un plan de justificación universal. Y para poder disfrutar de esa justificación necesitamos de arrepentirnos y tener fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Y cerramos con esta. Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios del nuevo nacimiento? Si tú estás aquí, tú has vuelto a nacer, quiero que atesores estos beneficios en tu corazón. Si tú realmente le has entregado tu vida a Cristo Jesús, quiero que sepas que tú tienes beneficios. Hay unos beneficios maravillosos por causa de haber vuelto a nacer. Y quiero decirte estos tres que son maravillosos. El primer beneficio que tenemos todos aquellos que hemos vuelto a nacer es este. El primer beneficio es, todos mis pecados han sido perdonados. Colosenses 2:13 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos, ¿qué cosa? Todos los delitos, todos nuestros pecados. Entonces, si tú has vuelto a nacer, quiero que abraces este beneficio en tu mente, en tu corazón. Por favor, no solo lo tengas como una información, entiéndelo, apropiatelo. Que no solamente sea, no solamente tengas información, que no solamente conozcas acerca de algo, sino que lo entiendas. Hay una diferencia entre conocer y entender. No te quedes solamente entiéndelo. Este es el beneficio de todos tus pecados han sido perdonados. Todos, hasta el más grande, todos fueron perdonados. Este es el beneficio si tú has vuelto a nacer. Así que cuando el diablo te quiera recordar tu pasado, tú recuérdale su futuro, recuérdale lo que dice la Biblia, que mis pecados todos están perdonados. Diablo mentiroso, todos mis pecados están perdonados. El único que tenía autoridad para condenarme no lo hizo. Yo soy perdonado, yo soy libre, y derrumba esas acusaciones en tu mente. Disfruta del beneficio que te ha dado. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? ¿Se acuerdan cuando fue encontrado en pleno acto de adulterio? Una mujer tremenda, tan sucia quizás en su condición, tan despreciable por la sociedad, al punto que era castigada, apedreada. Lo llevaron los fariseos delante de Jesús. Mira, le encontramos en esta condición. La ley dice que hay que apedrear. Todo como una piedra de mano, listo para apedrearla por su condición en la que estaba esta mujer. Porque no, estaba en una condición realmente terrible. Entonces eso es lo que Jesús le respondió, ¿verdad? Jesús dice,
cualquiera de ustedes, cualquiera que esté libre de pecado, si hay uno de ustedes que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y entonces todos, sabiendo que todos somos pecadores, comenzaron a tirar las piedras al piso y se fueron. Luego termina la escena y Jesús se acerca a esta mujer y quizás esta mujer ahí medio asustada, esperando las piedras que le caigan, quizás digo, si hay alguien que sí tiene la autoridad para apedrearme, es Jesús. La ley dice que yo debo ser, y si hay alguien que sí tiene el derecho para apedrearme, el que nunca ha tenido pecado es Jesús. Así que quizás estaba preparado para que Jesús le lance la piedra y de repente la toca a Jesús y medio que se asusta de lo que la toca y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella comienza a ver, no hay ninguno. Y le dice, ni yo te condeno. Si hay alguien que te puede condenar, soy yo. Pero quiero que sepas esto, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así que cuando venga el enemigo a quererte acusar con errores del pasado, tú recuerdas lo que Dios, el único que te podía juzgar, no lo hizo y te perdonó. Todos tus pecados han sido perdonados y es un beneficio hermoso de aquellos que hemos vuelto. O sea, no importa cuántos errores has tenido, no importa cuántos fracasos has tenido. Yo sé que mientras más lejos conocimos de Dios, más grande fue la lista de nuestros pecados, ¿sí o no? Pero me encanta cuando Jesús dice acerca de esa mujer hermosa que trajo su perfume tan costoso de nardo puro y lo derramó delante de los pies de Jesús. Y la gente estaba enojada. ¿Cómo es posible que desperdició este perfume tan caro y lavó los pies de Jesús? Y Jesús está diciendo tan hermosa. Y en breve lo que Jesús le dice, el que mucho se le perdona, mucho ama. Que mucho se le perdona, mucho ama. Abraza ese beneficio en tu corazón. Todos tus pecados, no importa la cantidad, todos fueron perdonados. Disfruta del perdón, de la gracia que Dios te ha dado. ¿Ok? Segundo beneficio, no solamente que han sido perdonados tus pecados, sino que el segundo beneficio es esto. El Señor me ha ingresado una nueva manera de vivir. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Me encanta este beneficio. Me encanta la gracia de Dios, porque hubiera sido suficiente con que me perdonen mi deuda. Era más que suficiente. Pero Dios nos ama tanto que no solamente que perdonó tu deuda, sino que a pesar de que perdonó tu deuda, te dio un regalo maravilloso, un regalo de que tú puedas tener una vida diferente, una vida libre, una vida llena de paz, una vida distinta, una vida con gozo. Te dio la oportunidad de hacer una vida distinta. Qué hermoso que es nuestro Dios. No solamente que perdonó mis errores, sino que me dio la capacidad de poder vivir una vida llena de disfrute, llena de gozo, porque eso es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Eso es lo que Dios ha traído a nuestra vida, un gozo, poder vivir la vida de verdad. La vida con experiencias maravillosas, hermosas. Sé que vivimos en un mundo complicado, sé que la vida muchas veces es difícil, pero vivirla con Dios es llena de gozo, es llena de alegría. Eso es lo que Dios nos da, esa es la dicha que tenemos los hijos de Dios. Si tú has vuelto a hacer, quiero que entiendas esto, no solamente que tus pecados han sido perdonados, sino que Dios te ha permitido entrar en una nueva vida. Que sea que haga un borrón y cuenta nueva. Que todos los errores comiencen a ser diferentes, que comiences a escribir la mejor historia de tu vida, con tus hijos, con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, en todas las áreas de tu vida. Todo lo que ya no te quiso robar, Dios te lo ha devuelto para que puedas recuperar y poder disfrutar lo que Dios siempre soñó contigo. Porque recuerden que desde el principio Dios tuvo un plan contigo, un plan maravilloso, un plan para que disfrutes. ¿Se acuerdan del Edén? Para que disfrutes. No para que vivas en sufrimiento, en dolor, en tristeza. Ese no fue el diseño de Dios para ti. Fue para que disfrutes. Y qué hermoso que no solamente me perdonaste, sino que me permitiste vivir una vida llena de disfrute, llena de gozo. Qué maravilloso, qué hermoso, qué beneficio volver a nacer. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que los hijos de Dios no tenemos problemas? No, no me refiero a eso, mi hermano. Los problemas los tenemos todos. Yo siempre digo que la paz no es ausencia de problemas. La paz es, aún en medio de los problemas más grandes que pueda estar atravesando, tengo dos convicciones. Número uno, que nadie es más grande que mi Dios. Que cualquier adversidad que estoy pasando, nada es más grande que mi Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Y la segunda convicción es que nadie me ama más que Dios, ni yo mismo me amo como Dios me ama. No pestañeé que cuide de mí. Y tener claras esas dos convicciones me permite tener paz, aun cuando mis ojos estén viendo la tormenta más grande encima mío. Porque sí se puede tener paz en medio de la tormenta si Jesús está en tu barco. Entonces, es hermosa la vida cuando la caminas con Jesús. Entonces, ese es el beneficio de aquello que hemos puesto a hacer. Tus pecados han sido perdonados, pero también puedes disfrutar de una maravillosa y nueva vida. Y por último, el último beneficio, el Señor me ha dado su salvación y la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso, qué hermoso. Pero hermano, quiero que entiendan algo. ¿Se acuerdan de la condición que caímos por causa del pecado? Caímos en una condición de sufrimiento. Dios nos enseñó para disfrutar y el pecado nos metió en una situación de sufrimiento, de egoísmo, de sufrir, de estar expuesto al sufrimiento. Y no solamente sino de estar esclavo de esa condición, no podíamos salir. En eso nos llevó el pecado. Y como desenlace final, no solamente una vida de sufrimiento, sino como desenlace final, una muerte eterna. Porque la Biblia dice que la paga del pecado era la muerte. Sí, vendría la muerte física más adelante y vendría la muerte eterna. Porque quiero que sepan, hermanos, que la muerte física nunca fue el plan de Dios. ¿Se acuerdan que en el jardín Dios puso el árbol de la vida? Porque el propósito de Dios era que el hombre viva para siempre. El propósito de Dios es eternidad, disfrute y eternidad. Pero el diablo vino a cambiarlo todo. En vez de disfrute trajo sufrimiento y en vez de eternidad trajo la muerte. Pero bendito sea Dios, que no solamente nos cantó el sufrimiento para darnos una vida plena, sino que también quitó la maldición de la muerte para darnos salvación y darnos vida eterna. ¡Qué hermoso! Que cuando partamos de este mundo podamos ver y entrar en el reino de los cielos. Y como dice su palabra, en el reino de los cielos no hay más muerte, no hay enfermedad, no hay llanto, no hay dolor. Esa es tu esperanza y la mía. Si tú has vuelto a ser tuyo, que tú entiendas que eso te pertenece a ti, que hay una herencia que te espera, hay una herencia maravillosa. Los hijos tenemos una herencia. Cuando partamos de este mundo, tenemos la vida eterna, que es muchísimo mejor, como decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé si ya partir, no sé si ya partir de esta tierra y estar con mi Señor, que es muchísimo mejor. Pero si mi vida sigue siendo útil, entonces necesito quedarme aquí todavía. Pero yo tenía claro el entendimiento que los hijos de Dios, cuando partimos de este mundo, vamos a vivir realmente el diseño de Dios para nuestras vidas, el diseño maravilloso. Entonces quiero que entiendas, estos son los beneficios de todos aquellos que hemos vuelto a hacer. Esta es la gracia que Dios te ha dado. Te perdonó tus pecados, te permitió vivir una vida plena, una vida nueva, y de paso te ha dado salvación y te ha dado vida eterna. No hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna. Los que estamos en Cristo, todo aquel que cree en Cristo no morirá eternamente, sino cuando muera, vivirá. Y si tú has vuelto a hacer, quiero que abraces esa esperanza gloriosa. Se lo repito, que no sea solamente una información, que no solamente sea conocimientos, que sea entendimiento. No hay herencia más grande de los hijos de Dios que la vida eterna. Lo que nos sostiene hasta el final en santidad en medio de este mundo de tantas tentaciones es la herencia que nos espera. Pablo decía, si no hubiese resurrección, vana sería nuestra fe. Pero lo que nos mantiene firme hasta el final es tener claro que tenemos una herencia verdadera, una vida eterna, gloriosa, eterna que nos espera a los hijos de Dios. Así que si tú has vuelto a nacer, quiero que sepas que esos beneficios te pertenecen a ti. Abrázalos, disfrútalos y también da de gracia lo que de gracia has recibido y que muchos otros puedan también conocer esto que tanto necesitan. Amén. 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 Nos vamos a quedar por ahí. Oscarcito, ok, está el videito. Quiero ponerles este video. Ustedes saben lo que somos de esta casa, siempre que venimos los domingos a la iglesia. Al principio de cada servicio se han visto que siempre sale un video. ¿Sí lo han visto? El video que siempre sale de intro en la iglesia. Ojo, ese video tiene todo un sentido. Tiene todo un entendimiento de lo que el reino de Dios significa. Esta iglesia se llama Reino de Dios por eso. Pero tiene todo un entendimiento de poder entender lo que el reino significa. Y quizás lo he visto muchas veces, quizás lo he entendido, pero creo que hoy con lo que hemos entendido acerca de la realidad, lo que ha pasado en nuestra vida y lo que Dios hizo en un nacimiento, lo vamos a entender con mucha más profundidad. Así que solamente quiero que lo veamos con este nuevo entendimiento que tenemos y que lo disfrutemos también antes de terminar. Póngalo ahí. Perdón. No, déjame ver si lo puedo abrir en YouTube de una vez. ¿Qué pasó? No cargo. No, perdón. A ver si está conectado. A ver si lo ¿Y no lo tienes en otro lugar para afuera para poderlo guardar? A ver si. Si no, ya lo vamos a ver. Sí. Me quiere cargar. No lo tienes en otra parte igual afuera, ¿no? Pero tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo. Sí, sí lo puedo buscar.
Mira, yo guardé esto. ¿Dónde estará este video? ¿Dónde estará este video? Tengo que tenerlo, por favor. No, se lo vayamos ahí nomás. Esto lo tengo en la historia. ¿No? Aquí está. Está. Algo. En el principio. Pero no se va. Sí. Para que se escuche. Creó Dios los cielos y la tierra. No se ve bien. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, y todo fue hecho. Y vio Dios que todo estaba bien. Todo por él fue hecho por el poder de su palabra. Pero al hombre lo hizo con sus manos, y sobre su nariz sopló su aliento de vida. Dios creó un reino cuyo nombre revela deleite, y lo llamó Edén. Allí estaba la armonía. En él convivían en paz la oveja y el león. Las plantas no tenían espinos y la tierra no gemía. Sobre ese reino, Dios puso al hombre como mayordomo de todo y a la mujer como su ayuda, amiga y compañera, para que juntos lo cuiden, lo disfruten y lo hagan crecer. Así la familia fue diseñada como el pilar. Les había sido confiado su reino. Sus planes para la humanidad siempre han sido de bien y de eternidad. Dios les hizo libres para escoger. Pero los hombres escogieron mal. Fueron engañados por aquel que vino para robar, matar y destruir. Desde entonces, la paz fue robada, la armonía destruida y la familia es atacada hasta el final. El miedo y el dolor invadieron. La injusticia y la maldad llenaron la tierra de tinieblas y reinaba la muerte, la desesperanza y la condenación. Pero un día, la luz que alumbra a todos los hombres vino a este mundo y con él el reino de Dios se acercó. Él vino para restaurarnos y darnos vida en abundancia. Su espíritu ha vuelto a soplar. La eternidad ha sido devuelta y la familia es restaurada. Su amor está vigente, su paz está a tu alcance y su gozo ha venido, porque su reino está siendo establecido. Venga a nosotros tu reino. Amado Padre, precioso Dios, te damos gracias esta noche, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos y gracias por recordarnos esta enseñanza tan maravillosa. Sí, gracias porque hoy a través de tu palabra podemos entender un poco más, Señor, el plan que tuviste con nosotros. Gracias Dios, queremos darte gracias por el milagro más grande que nuestros ojos han podido ver, por el milagro más grande que hemos podido disfrutar, Señor, que ha sido el volver a nacer, el que nuestra vida haya sido transformada por tu gracia, que nos hayas alcanzado, Dios. Gracias. A veces pedimos cosas, a veces anhelamos cosas, a veces queremos ver milagros y nos olvidamos del milagro más grande que tú hiciste en nuestras vidas. Hoy hacemos memoria, hoy recordamos del mayor milagro que un día pudimos recibir. Gracias, gracias Dios, porque a pesar de mí, a pesar de mi condición, tu amor fue más grande, tu amor fue más grande que mis errores, que mi maldad, y viniste por nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias porque realmente estamos en una condición de sufrimiento, Señor. Tú sabes de dónde nos sacaste.
Cada uno sabe de dónde Dios te rescató. Gracias porque nos sacaste de la muerte, Dios. Gracias porque nos estábamos muriendo. Gracias porque nos estábamos destruyendo. Gracias, Dios, porque nos rescataste. Gracias. Gracias porque tu luz resplandeció en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor, porque nos sacaste del sufrimiento en el que vivíamos. Gracias porque nos quitaste de la tristeza, del dolor, de la desesperanza. Gracias porque nos quitaste, Señor, de la condición esclava en la que vivíamos, donde todo se estaba destruyendo. Gracias. Gracias porque me alcanzaste, Dios. Gracias porque tu resplandeció en nuestras vidas. Y gracias porque hoy, por tu gracia, Señor, hemos podido ser rescatados. Gracias porque pudimos escuchar tu voz. Gracias porque pudimos volvernos a ti, Señor. Y tú cambiaste nuestras vidas. Gracias porque cambiaste nuestra tristeza en alegría. Gracias porque nos diste vida cuando estábamos muertos. Gracias porque disfrutamos de gozo, de paz, de alegría. Gracias, Dios, porque nos ha dado lo que ni con las riquezas más grandes en este mundo se pueden alcanzar. Gracias porque nos ha dado una vida plena, Dios. Gracias porque nos cambiaste la vida. Gracias porque hoy podemos construir, Padre, un matrimonio estable, una familia estable. Gracias porque hoy podemos caminar con un futuro esperanzador. Gracias porque tenemos propósito, porque hoy tenemos deseos de vivir. Gracias porque nos cambiaste el destino, Dios. Gracias porque nos diste propósito, porque nos has dado alegría, porque nos has dado paz. Gracias, gracias y sobre todas las cosas, gracias porque tenemos vida eterna, Dios. Gracias porque hay una herencia gloriosa que nos pertenece. Gracias, Señor, por la herencia. Gracias por la vida eterna que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos a disfrutar y a valorar, Señor, cada uno de los beneficios que nos ha dado. Padre, terminamos diciéndote, como decía el salmista, alma mía, le recordamos a nuestra alma. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides nunca, que nunca se te olvide los grandes beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas. Padre, que esto nos lleve a vivir una vida todo el tiempo llena de gratitud, siempre cerca de ti, honrándote, agradeciéndote, sirviéndote, Dios. Los días no nos alcanzan, tú nos compraste a precio de sangre, vivimos para ti, por ti, y esa es la razón de nuestra vida, Señor. Tuyos somos, te pertenecemos, Señor, y los días, las palabras no nos alcanzan para decirte toda la gratitud que sentimos, porque tú nos diste vida cuando estábamos muertos, porque tú cambiaste nuestra vida, y si vivimos solamente por tu obra en nuestra vida. Te amamos, ayúdanos, Señor, también a ser agradecidos y a compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ayúdanos a compartir este evangelio a cada rincón de la tierra, porque hay muchos que te necesitan, hay muchos que necesitan volver a nacer, hay muchos que están pasándola mal, hay muchos que están sufriendo, hay muchos que están muriendo condenados. Levántanos, Dios, y puedan anunciar tus maravillas y que muchos puedan conocerte y puedan ser rescatados como tú nos rescataste. Te damos las gracias, te damos a ti todo el honor, toda la honra. Te doy gracias por la obra hermosa que has hecho en cada uno de mis hermanos y por lo que vas a hacer a través de ellos. Te amamos y te exaltamos y te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, antes de irnos, mi hermano, solamente rapidito, en el grupo le vamos a pasar rápido la prueba, no sé si está ahí. ¿Dónde está el código? Aquí está. ¿El código está ahí? Bueno, vamos a escanear el código que sale acá en la pantalla y hacemos rapidito, 2 minutos. La prueba son 3 preguntas súper rápidas y con eso estamos despedidos, ¿ok? La gente que está en el Zoom, también por favor, ahí está el código QR. Ya lo mandé también por el Está el link también en el grupito para que puedan dar el examen rapidito, así que... Una consulta, hermano. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp ya? No. Tampoco. el grupo está arriba. ¿No? Los que ya van terminando los exámenes ya podemos
despedirnos, podemos salir sin problema. Recuerden que nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Estamos expectantes, estamos al tanto de los horarios de energía para avisarles a qué horarios nos veamos. Esperamos que se mantenga así para seguir teniendo presencial. Ahí nos comunicaremos por el chat. ¿Okay? Igual yo te paso la Y mañana también. No, ya también sí. Pasado ya. Eso es. El sábado. Ahí estamos de claro. Chao, hasta luego. Bendiciones, igualmente. Recuerden que este fin de semana tenemos una fiesta muy especial en casa, tenemos nuestro congreso, va a estar muy especial, por favor, no se lo pierda, esperamos verlos a todos, ahí va a ser un tiempo de gran bendición para nuestras vidas, así que espero que cada uno de ustedes tenga su entrada, que pueda ser parte de este tiempo especial, ¿okay? No se lo pierda, si no compró su entrada, por favor, anímese, le garantizo que va a ser una inversión maravillosa, va a salir realmente transformado, renovado, equipado, va a ser un tiempo muy lindo. El viernes empezamos a 7 a 9 de la noche, de ahí el sábado pues todo el día y hasta el cierre con el 7 de la noche. ¿Okay? Voy a parar la grabación, si te ven para parar la grabación. Okay, sí. A ver, espérame, stop sharing. Ahí está. Esto, pon. Pastor, es nuevo lo del código QR. Chéverísimo. Es un pro, dice Samuelito, es un pro. Un abrazo grande, mis hermanos, a todos los que están en el Zoom. Gracias por conectarse. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Nos estamos viendo. Dios mediante, si ya terminó su examen, tranquilamente se pueden ya desconectar. No les quiero quitar más tiempo, pero gracias por quedarse hasta el final. Y bueno, aquí nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles para seguir creciendo. Que Dios me los bendiga mucho. Les mando un abrazo grande. Y recuerden que este fin de semana tenemos una cita. Todos los que amamos esta casa, no se lo pierdan. Va a ser un tiempo muy especial. Ahí nos estamos viendo. Un abrazo grande. Yo me despido por aquí. Nos estamos viendo, Dios mediante, en clases el próximo miércoles. ¿Ok? Un abrazo. Bendiciones con todos, mis hermanos. Amén, querido pastor, cuídese. Pastor, una consulta, lo del grupo. ¿Perdón? Ah, Christopher. Lo del grupo de Hola. WhatsApp. Hola Ah, chicos, qué gusto verlos. a ver, los que no están en el grupo de WhatsApp, por favor, escríbame por interno. Les paso mi número rapidito. Anote mi número ahí. Christopher, Me escriben y yo los agrego al grupito, ¿ok? Mi número de teléfono es el 0993 80 4441. 0993 80 4441. Me escriben por ahí un WhatsApp y yo los agrego inmediatamente al grupito, ¿ok? Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Ok, listo, pastor, gracias. A ver, hay otra ahí, 0993 80 4441. Ok, ahí se lo está poniendo en el chat también de aquí del Zoom. Un abrazo, hermanos queridos, que tengan una hermosa noche. Dios los bendiga mucho. Hecho. Cuídense mucho.